comenzar entonces con lo que se conoce como el propósito de las parábolas. No vamos a iniciar desde el versículo 1, sino desde el versículo 10. De hecho, vamos a estar leyendo los versículos, capítulo 13 de Mateo, versículos del 10 al 17. ¿Por qué no desde el versículo 1, perdón? Porque ahí inicia el capítulo con una parábola ya, la parábola del sembrador. Pero quise como traerlo de esta manera para que comprendamos un poco más cuál es el propósito por el cual el maestro empezó a hablar en parábolas en cierto momento. Dice la palabra del Señor entonces: y acercándose los discípulos, dijeron a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice: al oír, ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo, verán, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y han cerrado sus ojos. De otro modo, verían con los ojos, oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Que el Señor bendiga su santa y poderosa palabra. En estos tiempos cada vez se hace más común escuchar a gente decir por ahí que la palabra de Dios es obsoleta, incluso en muchos casos se dice que ya no es creíble, que la palabra de Dios ya no es fiable de ninguna forma. ¿Por qué? Porque el mundo ha evolucionado y es bastante diferente al mundo aquel en el momento en que se escribió la palabra de Dios. De hecho, cantidad de jóvenes afirman que cuando escuchan una predicación bíblica el día de hoy, ni tan siquiera la entienden. Dicen algunos: no entendí nada. Y obviamente no podemos negar que algunos de estos argumentos pues son verdad. El mundo ha evolucionado, eso es una realidad. Pero miren, el corazón del hombre y el pecado sigue siendo exactamente igual. Exactamente igual. Lo que era pecado hace 2000 años sigue siendo pecado el día de hoy. Tomar las cosas ajenas era robo en la antigüedad. ¿Y hoy cómo se llama? Robo. El asesinato era pecado hace muchos años y hoy sigue siendo pecado también. Lo que se llamaba adulterio en los tiempos del rey David, en los tiempos de Jesús, sigue siendo adulterio el día de hoy también. Y así como también hoy, mucha gente, los jóvenes, muchos también de ellos, no entienden la Biblia. En los tiempos de nuestro Señor también había cantidad de personas que tampoco la entendían, tampoco la creían, tampoco la comprendían. Nada nuevo debajo del sol. Y es por eso entonces, o más bien para eso, Jesús tuvo una explicación. Hace 20 siglos, cuando le dijeron a Jesús: ¿por qué no entienden o por qué hablas de esta manera? Él les dio una explicación. Y esa es la misma explicación que Él tiene para todos nosotros el día de hoy. Y esa es la explicación entonces que escucharemos a través de este mensaje. El por qué unos entienden y por qué otros sí entienden la palabra del Señor. Permítame contextualizar un poco acerca de el libro donde estamos de Mateo y la sección donde nos encontramos y donde iniciamos esta nueva serie. El Evangelio según San Mateo tiene sus particularidades. Su autor, por ejemplo, Leví, quien fue nombrado más adelante Mateo, cuando Mateo fue llamado por Jesús, ustedes recordarán, era un despreciado publicano, es decir, un cobrador de impuestos y traidor de su propia nación, traidor de su propio pueblo. Mateo escribió este evangelio con la intención de que fuese
más entendible y más directo para los judíos. Y es por esta razón que es el evangelio que más recurre, que más cita la ley de Moisés y también las tradiciones judías. Es en este evangelio que más se destaca esas áreas. Pero de igual forma, tiene la particularidad de que su estructura fue organizada en bloques temáticos. Mateo intenta seguir obviamente una línea del tiempo, una cronología, pero su enfoque en sí es más bien temático, está por bloques. Por ejemplo, en los primeros 4 capítulos del Evangelio de Mateo, él enmarca el nacimiento de Jesús y las genealogías y el contexto del inicio del ministerio de Jesús. En los capítulos 5 y 7, ustedes habrán leído ahí que tenemos el gran sermón del monte. Más adelante, en los capítulos 8 y 9, nos muestra un bloque de varios milagros que obviamente en una línea del tiempo cronológica no sucedieron así como Mateo los describe, pero él los organizó de esa manera. Un bloque de milagros tenemos en esos capítulos 8 y 9. Y en los capítulos del 10 al 12 vemos el segundo discurso de Jesús dirigido sobre todo a sus discípulos más cercanos. Un discurso que tiene que ver con el costo del discipulado. Ese es un pequeño recuento de lo que es el Evangelio de Mateo. Obviamente que hay más capítulos por delante. Y en el capítulo 13, Mateo reúne las parábolas más célebres, más reconocidas del Maestro. Y es entonces en estas parábolas y en sus enseñanzas para el día de hoy, para todos nosotros, que nos vamos a enfocar a lo largo de esta serie en el transcurso de estos domingos. ¿Qué es una parábola? Una parábola es un dicho o una historia de la vida natural o de la vida cotidiana que puede contener hipérboles, exageraciones de alguna manera o similitudes. ¿Para qué? Para ilustrar una verdad o una enseñanza espiritual o religiosa o moral también. Eran muy usadas en la época de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las parábolas del Maestro, por cierto, eran imágenes bastante ingeniosas. Nadie para usar parábolas como el mismo Jesús. Dichas en palabras sencillas, que supuestamente las podrían entender desde el más pequeño hasta el más anciano, pero con lecciones espirituales bastante profundas. Ustedes las habrán leído ya. Sin embargo, a pesar de la popularidad y de la sencillez de las parábolas del Maestro, no siempre fueron entendidas e interpretadas de la manera correcta como fue la intención de Jesús. Por ejemplo, muchos consideran que Jesús dijo parábolas exclusivamente por esta razón, para que sus enseñanzas fueran lo más fácil y lo más accesible para comprenderlas y para creerlas. Pero en realidad, cuando ahondamos un poco en el tema, fue algo más opuesto a eso incluso. Y esto es entonces lo que nos va a explicar Jesús esta mañana en esta sección, en el pasaje con el que iniciamos esta serie. Así como les explicó a sus discípulos en aquel momento, que ellos estaban interesados en saber, hey, ¿qué está pasando acá? No entienden, no entendemos. Cuando le preguntaron por qué hablaba en parábolas, según el Señor, las parábolas funcionan en doble vía, en doble vía. Y vamos entonces, ¿en qué sentido podemos nosotros decir que funcionan en doble vía? Primeramente, y de hecho ese es nuestro primer encabezado, las parábolas son claras para el que cree. Y luego, las parábolas son confusas para los duros de corazón, los que no creen. Y por último, Jesús dice, benditos, benditos los que creen y entienden sus parábolas. ¿Por qué? Porque han creído entonces. Vámonos pues con este primer encabezado. Las parábolas son claras para el que cree. Mateo engancha esta conversación con el discurso que Jesús estaba dando a las multitudes en ese momento. Al parecer, un poco después de dirigirse al público, el Señor tuvo lugar este diálogo entonces ahí en privado entre Jesús y los discípulos. Ellos habían notado que el Señor ha cambiado su discurso, su forma de hablarle a la multitud. Los discípulos entendieron que parece ser que la enseñanza no estaba del todo clara para todos. Entonces, ¿qué hicieron? Lo mejor es
preguntarle al maestro por qué esa situación. Y dicen los versículos 10 al 12, lo releo nuevamente. Y acercándose los discípulos dijeron a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le da más, se le dará más, y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. En su respuesta entonces el maestro apunta a ese doble propósito de las parábolas, es decir, revelar y ocultar. Ahí en el versículo 11 introduce la distinción entre dos grupos: los discípulos, quienes reciben la revelación divina, y la multitud que permanece ajena a esa revelación divina. Y Jesús es claro y contundente: solo Dios conoce los secretos de su reino, pero Él los comparte exclusivamente con aquellos que Él ha escogido para compartirlos. No porque sean ocultos, sino porque requieren una comprensión espiritual que solo se obtiene por medio de la fe redentora. A diferencia de las religiones místicas del momento, este secreto, o sea, este misterio, se comparte cuando se difunde el mensaje del reino de Dios y se lo abraza con fe. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál es ese secreto? A veces algunas sectas cristianas por ahí dice: y el Señor a ciertos pastores y a ciertas pastoras, a ciertos profetas, es que les revela sus misterios. No, aquí el misterio más grande es lo que Dios había ocultado durante toda la historia antes de Jesús, de que por medio de su gracia, a través de la obra redentora de Cristo, iban a ser salvos todos los pecadores que creyeran. Ese es el gran misterio. Pero ese misterio no lo comprendía todo el mundo. Y por eso las parábolas le facilitan el entendimiento a unos, pero aturde a otros. Entonces, es por esta razón que ahí en el versículo 12, nuestro Señor dice que al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Porque así como en el mundo de los negocios, por poner un ejemplo, el que tiene dinero tiene posibilidades de tener más. Asimismo, en el mundo espiritual, los que han creído en Jesús como su Señor y Salvador y han abrazado el Evangelio, han rendido sus vidas ante Él, serán beneficiados con el entendimiento de enseñanzas mucho más superiores para la vida y para la eternidad. Es decir, una persona que cree en Jesucristo, entre más cree en el Señor, más se enamora de su Salvador, más anhela la palabra de Dios, más amplio va a ser su conocimiento y entendimiento del propósito del Señor. Dicho en otras palabras, una vez que el cristiano haya iniciado ese camino de la iluminación espiritual, las bendiciones se multiplicarán. Se multiplicarán. En cambio, quienes no aceptan el mensaje del reino, dice, lo perderán todo. En palabras de Lucas, sería como perder aún lo que ellos creen que tienen en conocimiento y fe, dice Lucas 8:18. Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen, porque al que tiene, más se le dará, más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. El otro día yo escuchaba a un predicador bastante eufórico que tomaba este versículo y decía: así como lo están escuchando, hermanos, la gente no tiene plata porque no quiere, porque la plata claramente, la palabra claramente está diciendo que entre más tenga, más pida y más se le dará. Pero el que no tiene y no reclama, morirá en su pobreza. Y usted al escuchar eso, wow, qué mensaje tan positivo, tan inspirador. Pareciera que tiene la razón, pero la gran diferencia es que el pasaje en ninguna parte está hablando de plata, de dinero, sino de conocimiento y de crecimiento espiritual. Esa misma ceguera de tanta gente hace que pasajes como este se los interprete siempre pensando en cosas materiales, en dinero y motivando a la superación económica exclusivamente.
Es esa misma ceguera espiritual la que hace que por todo lado la gente vea el signo pesos. Amados, lo que nosotros tenemos que aprender acá de los discípulos del Maestro es bastante fundamental. Estamos viendo en nuestra sección, en estos versículos que acabamos de introducirnos, que ellos cuando no comprendieron la palabra del Señor, ¿qué hicieron? Fueron y se acercaron mucho más a Él y preguntaron. ¿A quién? A Jesús mismo. Así es que preguntémonos también nosotros, ¿qué tan cerca estamos de Jesús como para entender con claridad cuál es su voluntad con nuestra vida? Eso fue lo que ellos hicieron. No entendemos o vemos que la gente no entiende, entonces Señor, ¿qué es lo que nos quieres enseñar con esto? Fueron a Él. Cuando no comprendas lo que Dios está haciendo con tu vida y en tu vida, no recurras ni a tus emociones ni a otros medios. Acude ¿a quién? A Cristo, en oración, a su palabra, para que Él te ayude a entender su propósito con tu vida. Los discípulos no fueron a nadie más. Vemos que aquí no están las cosas del todo claras. ¿A quién hay que ir? A Cristo. Pero hay algo muy importante también. Comprender las parábolas del Señor y la Escritura en general requiere que definamos primeramente si somos discípulos o solo oyentes de Jesús. Si ven que aquí hay dos grupos, hay una multitud de oyentes, pero hay un pequeño grupo de discípulos. La multitud de oyentes estaban confundidos, pero el pequeño grupo de discípulos estaban interesados en conocer de qué era que se trataba esto. Un discípulo de Jesús, mis amados, no solo absorbe lo que le interesa de su Salvador, sino que se rinde totalmente a lo que dice y demanda su Señor. Eso es un discípulo de Jesús. Un discípulo es aquel que quiere estar al lado de su maestro y no solo escucha una información, sino que imita lo que su maestro hace. Eso es un discípulo. Solo un discípulo real comprende y abraza el propósito eterno de su Salvador. Solo un discípulo real. Y tal vez esto y es la intención de que nos ayude a comprender de por qué tantas veces se malutiliza la palabra del Señor y se la malinterpreta, tan exageradamente mal. Así es que, amados, si buscamos nosotros entender y creer los principios de las Escrituras y los propósitos del Señor para mi vida, para tu vida, debemos entonces, primeramente, creer en Jesucristo con fe salvadora genuina. Escuchen esto, fe salvadora genuina. Porque todo el mundo dice ser de fe, todo el mundo dice tener fe, todo el mundo dice ser creyente, pero no todos han desarrollado esa fe salvífica. Que tu fe alcance para creer que Jesús es el Hijo de Dios enviado para salvar a los pecadores y entre ellos te encuentras tú. Esa es la fe que salva, hermanos. Si esta es tu fe, entonces vas a ver a Jesús como el Salvador que te puede liberar, que te puede transformar y que te puede dar vida nueva y eterna, si es esa tu fe. Y que su palabra será como el espejo espiritual, donde el Señor refleja mi vida primeramente para cumplir sus propósitos. Porque eso debe de ser la palabra de Dios, hermanos. Escucha, iglesia, las personas que creen y aman a Jesucristo realmente crecen. No solo me refiero a un crecimiento espiritual exclusivamente, sino que crecen a modo personal, mental, intelectual y emocionalmente. Los que en verdad aman y creen en Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque el conocimiento de las Escrituras y la obediencia a ellas cada vez fortalece al creyente, cada vez lo hace más sabio, cada vez lo alienta en sus debilidades, lo guía en la ruta de su vida correcta y forja en él el carácter de un verdadero cristiano.
Eso sucede cuando un creyente ama en verdad y cree realmente en Cristo Jesús. Por tanto, hermano, si estás caminando con el Señor, fortalece tu fe y tu rendición ante Él para que crezcas mucho más, para que sigas creciendo mucho más. Y si estás viviendo como cristiano tal vez, en medio de la mediocridad, en medio de la hipocresía, yo te animo a que te pellizques. Pellízcate, hermano. No sea que la poca fe que crees tener, dice Jesús, te sea quitada del todo. Porque muchas veces hay hermanos que creen tener fe. Pero es que la fe santifica, hermanos. La fe purifica. La fe es obediente, la fe nos lleva a rendición ante Cristo, la fe nos aumenta el temor del Señor. Cuando eso no está pasando en nuestras vidas, tenemos que pellizcarnos, mis amados. Por esto Jesús hablaba en parábolas, porque los que creen realmente las entienden con claridad. Y no sé en este primer encabezado a quiénes le está hablando el Señor. Si somos creyentes, en realidad debemos de estar muy atentos a la palabra. No solo a escucharla para que me entre por acá y me salga por acá, sino a atesorarla, mis hermanos. Porque también está la otra cara de la moneda. Y eso nos lleva entonces al segundo encabezado. Las parábolas son confusas para los duros de corazón. Jesús deja todo muy claro. Las parábolas tienen esta doble función entonces. Ya vimos cómo obran en los que han creído en el Señor y en su evangelio. Pero ahora nos muestra cómo obran en aquellos que se endurecen ante el mensaje de salvación de Jesús. Y no solo de las parábolas, sino de la palabra en general. Esto es lo que nos dicen los siguientes versículos del 13 al 15. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y han cerrado sus ojos. De otro modo, verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Esta es la otra cara de la moneda. Igual que los evangelios de Marcos y de Lucas, Mateo también destaca que las parábolas ante los inconversos, en lugar de darles luz, más bien los confundía. Sería como decir que las parábolas hasta un niño pequeño las podría comprender, pero los incrédulos no. Los incrédulos no. El mensaje implícito que encontramos es que las parábolas por sí mismas no son las que sanan la ceguera de la gente espiritualmente hablando, pero sí son una forma muy adecuada de enseñanza que usó el maestro. Era para darle claridad a aquellos que ya han creído en Él, pero también a la vez cumplía esta otra función. Así es que la gente responderá a las parábolas y a toda la palabra según su capacidad para poder comprender y entender. Así respondemos a la palabra de Dios nosotros. Vea, la palabra de Dios dice: no robarás. Pues que a mí me dice otra cosa. La palabra de Dios dice: no adulterarás. Pero es que a mí me dice otra cosa. La palabra y así. Unos responderán según su percepción espiritual conforme a su fe en Cristo Jesús, y otros responderán con torpeza. Y realmente así es como Dios quiso que fuese. Que los que no quisieran creer no lograran comprender tampoco la palabra del Señor. Increíble la soberana manera en que el Señor actúa. De hecho, esto es lo que aclara el pasaje de Isaías que cita aquí el maestro. Es obvio que cuando el profeta proclamó este mensaje a la rebelde Judá, en ese tiempo se cumplieron las palabras de Isaías,
Pero ahora, 700 años después, se vuelven a cumplir con los oyentes necios y duros de corazón en los tiempos de Jesucristo, a quienes no se les revelan los secretos del reino. No entienden, no comprenden. Es necesario entonces observar que ni a Jesús ni a Isaías se les dio la orden de hacer, hagan todo lo posible para que la gente no entienda. No, ese no era el propósito ni de Jesús ni de Isaías, sino que sucedía porque la gente endurecía su corazón. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. El punto de esto es que así como ellos han endurecido su corazón para entender, también fracasarán en su arrepentimiento genuino. Si yo no entiendo la palabra de Dios, difícilmente entenderé en qué consiste un verdadero arrepentimiento. Y el no arrepentimiento los llevará a tener que experimentar las consecuencias del juicio de Dios. ¿Sí ven el ciclo? Entiendo la palabra, cuando entiendo, actúo conforme a mi entendimiento, respondo con arrepentimiento y recibo bendición. Pero si no la entiendo, mi arrepentimiento no va a ser genuino. Estaré ante el juicio de Dios. Como consecuencia, entonces, sus vidas y sus corazones no serán sanados ni serán renovados. No porque el Señor no les está dando una oportunidad de volverse al Señor, sino porque ellos decidieron endurecer sus corazones. Decidieron seguir en su sordera y en su ceguera espiritual. Y Jesús le está hablando a dos grupos. No perdamos eso de vista. Oyentes, multitudes y discípulos. ¿De qué grupo somos nosotros? Tengamos eso en mente. Aquí tal vez nosotros encontramos la respuesta a aquello que tantas veces nos hemos preguntado. ¿Por qué tantas personas, aunque se les predique el evangelio de una y de mil maneras, se les enseña la palabra muchas veces casi que con plastilina, no comprenden? ¿Por qué? Aquí está parte de la respuesta. Porque se requiere fe en Jesús y su evangelio. Si no hay fe, no hay revelación. Yo recuerdo cuando le he compartido y he tratado de explicarle el evangelio a familiares o amigos que se han negado a creer. Tal vez ustedes han vivido la experiencia, eso es como hablarle a una pared, porque su incredulidad ha construido, ha levantado barreras en su corazón que impiden que esa verdad del evangelio penetre en ellos. De hecho, para ellos la palabra se vuelve confusa, es distante para ellos. Uno les habla de que el evangelio salva y ellos preguntan, ¿y eso sí da plata? Usted les dice que el evangelio transforma y ellos dicen, ¿por qué mi tía sigue igual? Siempre hay un pretexto para refutar y rechazar la palabra del Señor. Eso es como, ustedes habrán vivido esa experiencia, eso es como cuando el tiempo del COVID. Ustedes recuerdan, aquellos que tuvieron que experimentar ese virus del COVID, cuando se nos fue el sabor, a mí se me fue el sabor, y uno era comiendo y nada que le cogía el sabor a las comidas. Mi hijo mayor es bastante expresivo cuando está comiendo, él se chupa hasta los dedos y decía, qué rico, ¿no, pa? Y yo, sí, mi hijo. No cogía el sabor de nada. Y así mismo, sin fe y sin amor genuino por Jesucristo, nadie le va a coger el sabor al evangelio. Sin fe, la palabra de Dios no dice nada, hermanos. No dice nada. ¿Cómo podríamos aconsejar a un inconverso, a una inconversa, para que sea ese esposo, para que sea esa esposa que describe Pablo? Si ni siquiera cree en el evangelio, o en muchos casos, ni sabe quién es Pablo. Entonces, ¿cómo podríamos decirle, actúe como dice la palabra de Dios? Hermanos, el evangelio y el poder de Cristo no funcionan de esa manera. La palabra de Dios no es una aspirina espiritual, ni tampoco es una crema que se frota usted por encima y actúa internamente, como esos parches calientes. No es así como funciona. Aquellas personas que no creen en la palabra
y su autor, que es Jesús, nunca podrán ver cambios reales en sus vidas, ni tendrán una esperanza eterna tampoco. ¿Saben por qué? Porque la palabra sola en sí, ¿qué produce? Produce un conocimiento intelectual, pero acompañada de fe es que produce transformación y liberación. Solo acompañada de fe. Si yo no acompaño la palabra de Dios, por mucho que la lea, incluso por mucho que la estudie, si no la acompaño con fe, no va a pasar nada, hermanos. Tal vez me ayude para debatir, para argumentar, pero no para transformarme ni para liberarme de mis ataduras y de mis pecados. Solo las personas necias, incluyendo pastores, incluyendo líderes, toman la palabra de Dios para malinterpretarla y para mal usarla. Algunos hacen negocio de ella. Otros la toman como una muletilla de la buena suerte. Se aprenden unos versículos, unas promesas bíblicas y la toman como una muletilla, un amuletico de buena suerte. Unos más la usan para involucrarse en un mundo religioso. Sueltan 2, 3 versículos bíblicos y wow, estoy volando ya en el espíritu. Pero nunca ven las verdades que pueden transformar y bendecir sus vidas. Y esto es peor aún. ¿Saben por qué? Porque algunos religiosos terminan creyéndose su propia mentira. Terminan creyéndosela ellos mismos. Y esto es lamentable, mis apreciados hermanos y amigos. Es lamentable porque hoy hay cantidad de personas y familias enteras perdidas en su oscuridad, en su ignorancia espiritual, porque no han querido abrir su corazón para recibir y creer en el Evangelio realmente. Tal vez alguien pueda decir en este momento: hey pastor, yo soy cristiano, soy cristiana hace 5, 10, 15, 20, 30 años y entiendo la palabra, pero su vida es una vida de desorden, es una vida que no ha cambiado, es una vida de pecado. Entonces permíteme decirte, hermano, que si tu vida no ha cambiado es porque en realidad has leído la Biblia pero no has percibido lo que Dios te quiere decir en ella. La has oído predicar tal vez, pero no la has entendido con el corazón lo que te quiere enseñar, tal cual como lo está diciendo Jesús acá. Oirán y creerán que creen, pero no perciben, no entienden con sus corazones. Si yo entendiera con claridad lo que la palabra del Señor me está diciendo, créanme, hermanos, es imposible que no haya cambios en mi vida. Es imposible que no haya transformación. No la hemos entendido, hermanos, no la hemos entendido. Porque si no, miremos cómo cierra Jesús esta hermosa explicación en el último encabezado. Dice: benditos los que creen y entienden. Después de responder entonces a la pregunta que le han formulado sus discípulos sobre por qué el uso de las parábolas con la multitud, ahora Jesús no desaprovecha esta hermosa oportunidad, este momento, para recordarles a ellos, sus discípulos, la privilegiada posición de ellos ante Dios y ante los hombres. Su fe los hace personas sumamente bendecidos. ¿Y saben por qué? Veamos lo que dicen los versículos 16 y 17. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Así como son extremadamente bendecidos las personas a las que se refiere por allá en el capítulo 5 de este mismo Evangelio de Mateo, cuando nos habla de las bienaventuranzas, iniciando el Sermón del Monte, ustedes lo habrán leído. Así como es bendecido aquel hombre del Salmo 1, también lo han leído. Ahora el Señor brinda otro contexto de personas altamente bendecidas y afortunadas por
por Dios. Y son aquellos que tienen ojos y ven y oídos y oyen. Muy diferente a los que acabo de mencionar, que tienen ojos y oídos, pero ni ven ni oyen. Estos otros son muy diferentes. Es más, Jesús acabó de citar a Isaías, un profeta destacado del Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús dice que Isaías y los demás profetas, ellos fueron justos, fueron los mensajeros de Dios, pero vivieron en otro tiempo. Y no tuvieron el privilegio de ver y oír lo que ahora está al alcance de ustedes, mis humildes discípulos. Y recibamos esa palabra nosotros también. Porque lo que no tuvo el famoso y poderoso Isaías, Jeremías, hoy lo tenemos nosotros. La revelación del gran misterio de Dios a través de Cristo. Por años y por siglos, los profetas esperaron la llegada de lo que ahora Jesús está llamando el reino de los cielos. Los profetas anhelaban ver el reino de los cielos, pero solamente no lo habían visto de manera existencial, real. Solamente lo anhelaban, era su esperanza. Todos los antepasados, desde Abraham, el padre de la fe, pasando por David, pasando por Salomón, los profetas mayores y menores, y aún los ángeles, anhelan conocer el plan secreto de Dios para salvar a los perdidos, como lo dice Pedro y varios pasajes más. Muchos quisieron ver el cumplimiento en persona del Salvador. No obstante, este misterio fue reservado para quienes y para cuándo, para una época específica y para unas personas puntuales. Y hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí. Y es en este secreto de salvación eterna, porque ese es el gran misterio, como lo decíamos ahora hace un momento. Es en ese secreto de salvación eterna por la gracia de Dios y la fe en Jesucristo, que ahora se han adentrado los discípulos de Jesús. Y es por eso que entienden, y es por eso que son bienaventurados. Para ellos las parábolas del reino de los cielos no son complejas, no son confusas, sino iluminadoras. ¡Wow! Esto me ayudó a entender tal cosa. ¡Wow! Esto me aclaró tal cosa. Pero los otros tal vez dirían, ¿y este hombre en qué idioma está hablando? No comprendían nada, porque no había la fe en Jesús. Para los discípulos, las enseñanzas aclaraban la doctrina, lo que les estaba enseñando el maestro. Y por esta razón entonces dice Jesús, son inmensamente bendecidos, porque han conocido y han entendido la verdad del propósito de Dios para sus vidas, eternidad, salvación, liberación. Y esa debe de ser nuestra oración, hermanos, todos los días. A veces puede ser que alguien pueda venir acá, no, es que vengo acá porque estoy pasando por una situación difícil. De hecho, yo conocí al Señor de esa manera, pasando por una crisis bastante fuerte, y le pedí al Señor, Señor, ayúdame. Y tal vez vengamos acá de esa manera, pero ¿sabe cuál va a ser la mayor bendición que usted se va a llevar el día de hoy? La revelación de Cristo Jesús, de que Él es su Dios y su Señor y su Salvador. Esa es la más grande bendición, hermanos. Yo te quisiera preguntar, para ti, ¿quién es una persona altamente bendecida? ¿Quién es una persona altamente bendecida? Tal vez haya alguien aquí que está pensando en los más adinerados, en los más populares de las redes, los que exhiben sus imponentes autos y sus mansiones, etcétera. O alguien está pensando en los que tienen una familia estable, que nunca discuten por nada, que todo es paz y amor, si es que la hay, pues. Otros estarán pensando que bendecidos son los que viven una vida feliz, pero según el mundo, que disfrutan de todos los placeres habidos y por haber, divirtiéndose a sus anchas en todo cuanto sea posible. Tal vez alguien está pensando de que esos son verdaderamente bendecidos. Esos son afortunados, pero no, hermanos.
Según las palabras de Jesús, las personas más bendecidas son los que están en este lugar, en este momento, o donde se está predicando el Evangelio. Son aquellos que han sido alcanzados por la gracia para salvación eterna y han creído en las palabras de vida eterna. Esos son los más bendecidos según Jesús. Porque como dice Jesús mismo por allá en Mateo 16:26, pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Nada, nada que hacer. Un padre de familia le puede heredar una fortuna incalculable a sus hijos, pero nunca le podrá heredar un lote en el cielo, pedazo de cielo, nunca. Nunca le podrá heredar un corazón renovado y transformado. Eso solo lo hace ¿quién? Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús. Quisiera preguntarte entonces, ¿tú has tomado conciencia de lo afortunado, lo afortunada que eres al ser rescatado por el Señor y poder comprender y creer en sus palabras que guían y edifican tu vida? ¿Tú sí has tomado conciencia de lo afortunado que eres por eso? Miren, muchas personas a su alrededor pueden tener muchas comodidades y facilidades en la vida, pero no pueden tener al Dios que tú tienes. Y eso te hace más afortunado que cualquier otra persona. Un Dios cuyas palabras son poderosas para dar vida. Un Dios cuyas palabras son poderosas para consolar, para liberar, para transformar, para salvar. Ese es el Dios de los cristianos, hermanos, que tienen ese poder, aunque muchas veces no lo valoramos. Y quisiera ilustrarlo de esta manera. Yo tengo entendido que una de las empresas que más genera empleo en la actualidad son los famosos call center, que prestan ese servicio de información y de asesoría a otras empresas y a todos sus usuarios. Pero también tengo entendido que las personas que en esos lugares hablan un inglés, por ejemplo, u otro idioma, ganan mucho más que los otros que solo hablan español. ¿Por qué? Porque se les facilita entender y hacerse entender con los clientes. Entonces ganan más. Al punto al que quiero llegar, hermanos, es que la gente valora mucho que otros entiendan su necesidad o lo que quiere decir. Pero muchos cristianos no valoramos el Espíritu Santo y la iluminación que se nos ha dado para poder entender lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. No le damos el valor que esto amerita, hermanos. Hoy nosotros admiramos a nuestros antepasados de la fe, como lo está diciendo Jesús mismo en esta porción. Son nuestros héroes, ¿no es cierto? Pero pareciera que se nos olvida que hoy tenemos lo que ellos desearon con todo su ser. ¿A quién? A nuestro Salvador y su bendita gracia salvadora. Aprendamos a valorar esto, hermanos. Esto es todo en la vida del cristiano. Así es que, si te estás olvidando cuán bendecido eres, yo te animo a esto. Ve a casa, abre tu Biblia y deleítate en ella. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine para comprender y para vivir las palabras de Jesús, para que contemples la majestuosidad, para que contemples la grandeza de su obra en la cruz para salvarte, para perdonarte, para darte vida eterna. No dejemos de ver esos tesoros que tenemos en Cristo. Creámoslo, hermanos. Cree esto, tú serás una persona extraordinariamente bendecida, altamente bendecida y feliz cuando comprendas que fuiste escogido para ser salvo, para ser una persona diferente y para vivir una vida diferente. Cuando logres comprender eso, hermano,
serás una persona supremamente afortunada. Mira a tu alrededor, miles y millones de personas buscando felicidad y bendición de mil maneras, en el placer, en el pecado, y tú la puedes encontrar en Cristo Jesús. No tienes que irlo a buscar, solamente déjalo entrar. Solamente déjalo entrar. Ahí está la bendición, mis hermanos. Ahí está la llave del cambio de nuestras vidas. Y es por eso, sencillo, que muchos hoy batallan con la palabra. Y cada vez que usted les abre el evangelio, ellos salen con un arrume de 1000 preguntas. No les ha sido revelado lo que a ti te ha sido revelado. Por eso dale gracias a Dios. Y ya para ir cerrando, quisiera hacerte una vez más esta pregunta que surge con cierta frecuencia aquí en el Nuevo Testamento. ¿Tú eres discípulo de Jesús o eres simplemente simpatizante? Y ser simpatizante no está mal, hermanos. Pero créanme que no vamos a avanzar mucho en el evangelio. Cantidades de bendiciones que Cristo tiene para ti se van a desaprovechar cuando nos quedamos solamente ahí como simpatizantes. ¿Y saben por qué? Porque dependiendo de dónde nos ubiquemos, entenderemos, creeremos y viviremos las palabras de Jesús. ¿Dónde nos ubiquemos? Si somos simpatizantes meramente, pues entonces vamos a actuar como simpatizantes. Me gusta esta promesa, me gustó esta frase, voy a publicarla en mis redes, ahí quedó linda, pero no la publiqué en mi corazón. Entre más lejos estés del Señor, menos penetrantes y efectivas serán sus palabras. Tengamos eso claro. Así es que acércate, ríndete ante Él de manera real, hermanos, de manera real. El mayor tesoro que el Señor nos ha dado es su bendita palabra. ¿Y saben qué? No entenderla es desaprovechar lo más valioso que el cristiano puede tener. Si lo de mayor valor es la palabra y yo no la entiendo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Por tanto, cree en nuestro bendito y eterno Salvador. ¿Para qué? Para que seas iluminado con la luz de su evangelio. No seas como aquellos que mencionábamos ahora a través de la palabra. Ven su vida destruida. Escuchan a Jesús hablándoles, casi para tumbarles la puerta para entrar, para salvarlos y bendecirlos. Pero ellos ni siquiera se dan por entendidos. No seas de esos, hermanos. No seas de esos. Y le repito las últimas palabras de Jesús en este pasaje. Tu vida será maravillosamente bendecida si tus ojos y tus oídos están realmente dispuestos a ver y entender la palabra que te salvará y que te transformará. Ahí está tu más grande bendición. Porque la vida de nadie cambia. Cambia el estatus social cuando se consigue dinero, cuando se cambia de barrio, cuando ya se vive en lugares más espléndidos, más hermosos, más costosos. Cambia tu estatus social, pero seguirás estando perdido igualmente en tus delitos y pecados. Solo Cristo, hermano, solo Cristo puede hacer de ti una nueva criatura, una nueva persona. Y no cualquier persona, no cualquier criatura, una persona extremadamente bendecida, porque te garantizo que tu vida cambiará. Amén. Y en la próxima, si Dios quiere, miramos entonces algo más de las parábolas. Vamos a darle gracias al Señor, mis hermanos. Poderoso Rey, soberano y eterno. Nuevamente, Señor amado, muchas gracias, Dios. Infinitas gracias, Padre admirable, por bendecirnos con tu gracia, con tu presencia, con tu amor, con tu bondad, y por recordarnos a través de tu santa palabra, Señor, lo que somos o lo que debemos de ser, Dios mío. Señor amado, tú conoces nuestros corazones, Padre, empezando por el mío, Señor. Tú sabes quién es aquí. Tal vez nos creamos creyentes, pero a la larga no podemos ser más que simpatizantes, Señor. Te queremos pedir, Espíritu de Dios, que nos ayudes a dar este paso de fe, soberano Señor. Que nos ayudes, Dios,
a visualizar nuestra vida 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años después de hoy, Señor. ¿Cómo será nuestra vida si decidimos rendirnos a tus pies, amado Jesús? Escuchar tu palabra, permitir que penetre nuestro corazón y vivir a la luz de ella, Señor. Entender de que tú has venido, amado Jesús, no para enjuiciarme ni castigarme, sino para bendecir mi vida con tu presencia, al ayudarme a entender que hay una eternidad y que hay una vida nueva que la podemos obtener a través de ti, amado Jesucristo. Ayúdanos a tener esa fe salvífica, maravilloso Señor de la gloria. Te ruego, Espíritu Santo, que doblegues, que derribes todas aquellas barreras de oposición que en este momento se quieran levantar en algunos hermanos que han vivido en medio de una religiosidad. Simplemente, Señor, que entiendan tu llamado, poderoso Dios, pero también toca el corazón de aquellos que tal vez están escuchando el Evangelio por primera o segunda o tercera vez, Dios mío. Padre, para que tu palabra ilumine su oscuridad, ilumine sus corazones, Dios mío santo. Ayúdanos, Padre admirable, aumentanos la fe, para que tu palabra, Señor, sea una luz que resplandezca en nosotros y a través de nosotros para el mundo que nos rodea. Te lo pedimos, Señor, y agradecemos en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, Señor, y amén. A ti, solo a ti sea la gloria, Padre bueno.